Hola amigos, un gusto tenerlos nuevamente en este su tercer programa del mes de septiembre, en donde el valor del mes es el raciocinio. Y el día de hoy hablaremos de algunas recomendaciones que te pueden servir en caso de un sismo. Esto es antes, durante y después, ya que hasta ahora no existe ninguna manera de saber cuándo ocurrirá un sismo. Lo mejor que podemos hacer es informarnos y prepararnos para actuar de la mejor manera cuando se produzca el próximo sismo. Vamos a nuestra primera cápsula, un valor para vivir. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente saludarles. La capacidad de raciocinio, la capacidad de razonar, es un valor para vivir. En la vida de la fe es necesario también razonar. Y ya algún hombre muy famoso dijo alguna vez, cuando entro al templo me quito el sombrero, pero no me quito la cabeza. Esto el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II y luego posteriormente el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco han insistido en que una fe que se razona es una fe que madura. Es decir, no podemos tener como enemigos a la fe y a la razón, como si fueran cosas contrapuestas que no se pueden entender o que no se pueden llevar de la mano. Ya en aquella encíclica Fides et Ratio, el Papa nos hablaba de esa necesidad de que el conocimiento humano se eleve utilizando estas dos alas, la fe y la razón. Ahora bien, la fe es relativamente sencilla en el sentido en que permite que nuestra razón llegue a conocimientos que por sí misma no podría llegar. Pero la dificultad es en que hay que aceptarlos y hay que asumirlos. Sin embargo, esto no debe hacerse siempre o simplemente a ciegas, sino también utilizando nuestra capacidad de razonamiento, de raciocinio. Y esto complementa entonces el conocimiento humano. Es cierto que en las cuestiones de las verdades de fe es muy difícil tener una demostración científica de todas las verdades. Sin embargo, ya San Agustín, en aquel libro suyo de Trinitate, hablaba de que hay que utilizar esta capacidad que Dios nos dio para profundizar hasta donde humanamente sea posible en este misterio. En pocas palabras, la fe y la razón son dos alas del conocimiento humano y hay que utilizarlas las dos, no contraponerlas, sino ayudarlas, utilizarlas, porque con las dos es que crece el conocimiento humano. Es cierto, la razón es más exigente porque nos pide desarrollar métodos, nos pide desarrollar también formas, maneras para investigar, nos pide dedicar mucho tiempo y a veces nos cuesta más trabajo y preferimos conformarnos con el argumento de la autoridad, pues ya se dijo, ya se acabó. Sin embargo, es necesario que tengamos nosotros también la capacidad de saber cuestionar, de saber preguntar, pero también la capacidad de investigar y dedicar tiempo con constancia siempre a la búsqueda de la verdad. San Agustín nos da un ejemplo de esto. Él buscaba la verdad. Ciertamente no descansó hasta que la verdad lo encontró a él. Y por eso él decía, tarde te conocí y tarde te amé. Yo te buscaba fuera y tú estabas dentro de mí. Ojalá entonces que nosotros utilicemos esta capacidad que Dios nos ha dado de razonar y que hagamos raciocinios siempre correctos, siempre verdaderos y que estos sean para el mejoramiento de nuestras familias, de nuestra sociedad y de toda nuestra comunidad. Porque la capacidad de raciocinio es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Una de las cosas que podemos hacer antes de un terremoto es de que en su hogar determinen los objetos que puedan convertirse en un peligro, como por ejemplo cuadros, espejos, lámparas, macetas, colgantes, etc. Y reubíquelos o asegúrelos de manera que no puedan caerle encima, esto antes de ocurrir un sismo. Vamos a nuestra siguiente cápsula, la chispa de vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Este mes estamos fomentando el valor del raciocinio y por ende puedo decir que muchas de las veces en nuestra necesidad de querer tener siempre la razón, esto puede reflejar ciertas debilidades en nuestra forma de ser y de pensar. Hoy está con nosotros la psicóloga Vanessa de Anda con el tema ¿es posible saber
Si tengo la razón, les dejo con ella. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? El día de hoy les quiero compartir este mensaje. Primeramente, lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos la capacidad de razonar, de raciocinio. Entonces, a lo largo de nuestro desarrollo, vamos comprendiendo cosas. Desde la educación informal, desde que somos pequeños, nuestros papás nos enseñan ciertas cosas o ciertos aprendizajes en cuestión de valores, creencias, desde sus verdades. Ya cuando vamos creciendo y nos vamos integrando, por ejemplo, en el ámbito académico, ya tenemos una educación formal, pero siguen sumando aprendizajes, seguimos creciendo en esa estructura cerebral y creemos que todo lo que nos dicen es verdad. Y así pasa a lo largo de nuestra infancia. Creemos que, por ejemplo, de chiquitos nos decían, ay, ahí viene el viejito del costal, y lo creíamos. Ya conforme fuimos teniendo más capacidad de raciocinio nos dimos cuenta que no era cierto, pero de pequeños era nuestra verdad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros, ¿qué estamos enseñándole a nuestros hijos? Lo que les enseñamos es cierto, lo que les enseñamos es científicamente comprobable, porque también les enseñamos a tener miedo, les enseñamos, por ejemplo, o en algunas ocasiones invalidamos sus emociones, como el no llores, llorar no... Por ejemplo, en cuestión de los niños, llorar no es de machos y este tipo de situaciones. Entonces, como papás, ¿qué información o qué afirmaciones le estamos dando a nuestros niños? La verdad, hay verdades absolutas, sí, a través de la ciencia, hay verdades que están comprobadas, pero son verdades que se generan de hipótesis y que se hacen verídicas a través de experimentos científicos, en cuestión de laboratorios. Pero, por ejemplo, si yo veo que el día de hoy está nublado y digo, es que yo digo que va a llover, yo afirmo que va a llover, no lo puedo, lo puedo predecir, pero no lo puedo afirmar completamente porque no es un hecho científico. Incluso puede haber verdades que se equivocan, puede haber verdades, incluso si nos vamos a lo climático, que pronostican el día de hoy, se pronostican lluvias y aún así no es algo certero, no es algo afirmativo. Entonces, yo te invito que primeramente reflexiones, ¿es verdad? ¿O en qué me estoy basando para yo decir esta afirmación? Porque normalmente también afirmamos a través de las interpretaciones. Por ejemplo, mi realidad no es tu realidad. Entonces también si yo puedo decirte, no sé, los animales, los gatos son del diablo, como a veces he escuchado, para ti puede ser una verdad, pero para mí no. ¿Por qué? Porque tal vez a través de tu experiencia lo asocias, a través de mi experiencia no. Entonces cada persona tiene su verdad y esa verdad tiene que ser respetada. No nos vamos a abrazar de una verdad y no vamos a querer que todos nos abracemos de esa verdad, sino si tú piensas diferente, yo lo respeto. ¿Por qué? Porque nos creamos e interpretamos el mundo desde diferente perspectiva. Entonces te invito a ser un ente de, si sabes y puedes compartir una verdad que sea científica, que sea verídica, lo hagas, e incluso puedes llegar a debatir con otra persona sobre temas sociales de una verdad, pero cuando sea tu verdad, respétalo y no hagas que la otra persona se aferre a tu verdad, porque si no el mundo no tendría esa multicultura. Y en otro sentido lo mencionaba en cuestión de las emociones, también como seres humanos nos han enseñado a que algunas emociones no son válidas o que, por ejemplo, dramatizamos en nuestra verdad. Por ejemplo, si a mí se me muere un perrito y me duele porque esa parte de mi vida, es parte de mi historia, y yo dramatizo, si yo vivo mi duelo de una manera extrema, por así decirlo, otra persona puede decir, es que para ella su verdad, es que es un animalito, déjalo, no pasa nada, te compras otro y ya. Pero no, si ese es tu sentir y esa es tu verdad de que se te está cayendo tu mundo, vívelo, abrázalo. Hay técnicas también para afrontar y reconocer las emociones. A veces también sentimos emociones y no las aceptamos porque tenemos la creencia justamente de que son malas o que hay gente que las quiere minimizar, entonces no nos damos la oportunidad de vivirlas. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona crisis de ansiedad, ocasiona dolores de cabeza, ocasiona gastritis. Entonces yo te invito a que cuando sientas un shock emocional o que sientas emociones encontradas, te des el tiempo de sentarte y pensar, a ver, ¿qué siento? ¿Realmente esto que siento lo estoy canalizando o lo estoy externando o nada más lo dejo pasar? Siéntate y afirma tus emociones, sea la emoción que sea, no hay emociones malas, todas son emociones. Si tú dices, es que me siento enojado, pero lo voy a dejar pasar, o no siento nada. No, sí siento, y te invito a que
lo canalices a través del llanto, a través del ejercicio físico, a través de la escritura. Se llaman técnicas expresivas, ejercicios de respiración, pero valídalo y afirma lo que sientes. No eres ni más débil ni más fuerte por sentir, simplemente son emociones. Y si te han enseñado a que no son buenas, te invito también a que trates de reestructurar esa mentalidad de que pues no son buenas, todas son emociones y es inteligencia emocional. También hay técnicas, por ejemplo, en cuestión de que si no sabes cómo actuar porque no las reconoces, es ok, las escribo, o sea, me detengo, las escribo y después las veo como un espectador. O sea, como si la situación que estoy pasando o si las emociones que tengo fuesen de otra persona, yo qué haría con ellas. Y así después intervenir tú para poder canalizarlas de una manera sana. Y afirmar que todo lo que te pasa en la vida es por algo y que todo tiene un aprendizaje. Y como lo mencionaba también, existen verdades absolutas, sí, pero también te invito a respetar la verdad de cada persona y respetar tus verdades. Gracias. Pues agradezco a Vanessa por su colaboración, me despido y hasta la próxima. Otra de las cosas que podemos hacer antes de un terremoto es practicar simulacros. Esto con anticipación, cada miembro de su familia, oficina o escuela debería de saber dónde colocarse en caso de algún sismo. Por ejemplo, debajo de un escritorio o una mesa fuerte. Vamos a la siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición y bueno, en esta ocasión puedo decirles que tengo una novedad que verdaderamente es algo que está recién desempacado, que les puedo comentar que no es en base a que platicaron y se pusieron de acuerdo o una ocurrencia, claro que no. Esto se consultó a un comité de expertos y se consultaron en las guías alimentarias, les voy a dejar por ahí la liga, en las guías alimentarias ahí se encontraron, puedes ver el montón de bibliografía que se utilizó para poder apoyar esta publicación de estas guías alimentarias en México. Y ojo, este plato del bien comer del que les estaba platicando que se modificó, todavía no lo tenemos como norma oficial. Hay un proyecto para que se modifique la norma oficial, no que desaparezca, que se modifique esa norma oficial y aparezcan estas nuevas recomendaciones. Esto que no cambia el plato, no cambian los colores, solo cambian los contenidos, donde les mencionaba en la cápsula anterior que se incluyeron ya lo que son las oleaginosas y los aceites saludables, hablemos de ellos, que por lo general son de origen vegetal. Y en esto quiero comentarles que mucha gente ha dicho que este plato es un plato vegano. No es un plato vegano, solamente es donde se está recomendando disminuir la cantidad de carnes o de alimentos de origen animal, que sea una menor cantidad, que sí los incluyamos porque tienen participación en nuestra alimentación, pero su cantidad sea menor. Algo de lo que no les comenté en la cápsula anterior es que en este plato, maravillosamente, estoy feliz de verlo por ahí, aparece una jarra de agua en el centro del plato. Antes se hablaba de la jarra del buen beber, que fue muy cuestionable porque en la jarra de buen beber solamente debe de venir agua natural. Todo lo demás, bebidas azucaradas, leche, café, demás, son bebidas que tienen cabida en algún otro espacio de la clasificación de alimentos. No podíamos hablar de esa jarra. Y ahora en el plato se incluye la jarra en el centro, única y exclusivamente con agua natural. Nada más. Y en la parte de abajo viene el octágono ese que hemos visto últimamente en los alimentos, donde dice evita alimentos con sellos. O sea, como ustedes pueden ver, ya hemos hablado de los sellos, esto es la conclusión de todo el proyecto que empezaron por ahí en el 2017, 2018, de lo que queríamos modificar en la alimentación, a lo que verdaderamente no es un trabajo de ahorita, es un trabajo que tiene años para poder sacar estas nuevas guías alimentarias. Y de esas guías alimentarias se desprenden 10 recomendaciones maravillosas. La número 1 de las recomendaciones que traen estas guías alimentarias es la lactancia materna como alimento exclusivo en el bebé sus primeros 6 meses de vida. Así, tal cual, el bebé lo único que debe de consumir del nacimiento a sus primeros 6 meses es leche materna. Claro, previa valoración de su médico.
Y después de esto, introducción gradual a la dieta familiar, de preferencia, si es posible, hasta los 2 años de vida. Si no, pues ya se adaptaría al consumo de la familia, que esa sería la recomendación número 1. En la recomendación número 2, hablan de que debemos de consumir una cantidad de frutas y verduras grandísimas, donde las verduras ocupan una cantidad importante, que sea un 50%. Y ojo, una recomendación importantísima, hablando de sostenibilidad y de huella de carbono, es fomentar el consumo local. Por ejemplo, en esta región, en esta temporada tenemos verdolagas, tenemos quelites, es verdura de temporada, evitando el transporte, la comercialización desde lugares muy remotos, consumir lo que la región produce y con eso disminuyes la huella de carbono. ¿Por qué? Porque hay menos transporte. Y además estás comiendo las especies endémicas que son de ese tiempo y de esa región. Esa es la recomendación muy importante. Son ricas las frutas de fuera, pero hay que tratar de consumirlo local. La recomendación número 3 nos habla de las leguminosas. Hay que incluirlas por lo menos en cada comida. Todos los días, como tú quieras, como plato fuerte, como complemento, pero se incluyen todos los días frijoles, lentejas, habas, garbanzos, alverjones que comen en algunos lugares, incluso la soya en todas sus variedades. Otra recomendación es alimentos de cereales de origen integral, tratar de consumirlos con su cascarilla si es posible, o sus derivados, como en el caso del maíz nixtamalizado, donde nos comemos el maíz molido, ahí estaría la fibra y es un cereal integral. Y sus derivados, claro. La siguiente recomendación nos habla de que evitemos el consumo de los ultraprocesados. No sé si se acuerdan, por ahí tuvimos una cápsula del Sistema Nova donde hablaba de los productos naturales, de los productos procesados que tienen hasta 5 ingredientes y los ultraprocesados con más de 5 ingredientes. Todos los procesados y ultraprocesados, disminuir su cantidad, y los ultra, pues tratar de evitarlos, que nuestra alimentación sea más natural, lo más natural posible, y esto redunda en hablar sin sellos, alimentos sin sellos o con los menos sellos posibles. La otra recomendación muy importante es que debemos de consumir el consumo local, debemos de buscar el consumo local y también tratar de consumir agua sola, agua simple, es algo de lo que debemos de consumir siempre. No bebidas azucaradas, no bebidas saborizadas, no jugos. Agua sola es la mejor hidratación y ojo con las bebidas deportivas y con los sueros. Los sueros son medicamentos indicados en un proceso específico. Las bebidas para deportistas es para deportistas y el resto, la mejor hidratación, lo hace el agua. Otras de las recomendaciones hablan disminuir el consumo de alcohol, comer en familia, hacer ejercicio, que son recomendaciones muy importantes que también tienen que ver con la sustentabilidad, y la interculturalidad habla por ahí de tratar de que toda la familia participe en la elaboración de alimentos. Y otro, evitar el desperdicio de los alimentos, porque eso contamina y eso tiene que ver con la mayor producción, a lo que muchas ocasiones estamos no cuidando en preparar o tener el consumo adecuado porque lo tenemos a la mano. Nos vemos en la siguiente cápsula para ver cómo se pudiera evitar ese desperdicio. Durante el sismo, en lo posible manténgase tranquilo y permanezca en el interior mientras dure el terremoto. Una de las cosas que debemos de hacer es dar solo los pasos que le permitan colocarse debajo de un lugar seguro, como por ejemplo un escritorio o una mesa resistente. Una vez ahí, agárrese con ambas manos de una pata de dicho objeto. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Puntas de San Juan. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Nuevamente estamos aquí, ahorita con este bendito sol, en tiempo de aguas. Sigámosle pidiendo a Dios que nos mande un buen temporal de lluvias. Todavía nunca es tarde cuando el agua llegue, ¿verdad? Entonces hay que seguirle pidiendo a Dios porque este temporal sea muy bueno. Seguramente algunos para este tiempo ya estarán comiendo gorditas de elote. Bien, me pregunta Sergio que si ya estoy listo y le pensé como medio minuto. Y precisamente lanzo una pregunta ahorita. Se las pregunto a mis niños, o más bien a mí me la preguntaron hace muchos años, muchos, ¿verdad? Y me preguntaron, Andrés, ¿con qué piensas que pica el alacrán? Ah, caray. Entonces, bueno, queda esa pregunta. Muchos ya sabrán la respuesta, sí, pero hoy que estamos aquí, atrás de mí están los juegos, es un parque, no muy lejos está un preescolar, tampoco muy lejos está una escuela. Dicen que para educación especial son escuelas.
ahí donde se forma a los seres humanos, donde se nos enseña, muchos dicen a leer y a escribir, pero yo creo que es donde se nos enseña también a pensar, ¿sí? Y curiosamente, pues ahí por donde empezamos, ¿no? En el preescolar. Y yo me quedo aquí también con esa pregunta que me hacía Sergio, ¿por qué tengo que estar listo? ¿Para qué tengo que estar listo? La respuesta sería para grabar, ¿verdad que sí? Y transmitir un mensaje, pero yo me voy con los niños y esa labor tan importante de los maestros, pero también, sobre todo, de los padres de familia. Recuerden aquellas escenas o aquellos momentos, aquellos recuerdos, pues, con nuestros niños o nosotros siendo niños. Papi, ¿y por qué llueve? Papi, ¿y por qué ese señor está gordo? Papi, ¿y por qué ese muchacho está bien feo? Y nosotros con la vergüenza y todo, espérate, hijo, cállate. No sé si les haya pasado a ustedes, se me hace que no. Pero ese constante preguntar de los niños el por qué y el por qué y el por qué, investigando un poquito dicen que es entre los 3, 4 años de edad. Pero curiosamente no es cuando empieza, lo curioso es cuando se acaba. ¿Por qué? Porque si son como yo, como papás, espérame hijo, es por esto. ¿Y por qué digo yo? Ande pues. Qué triste que esa curiosidad del niño a veces se le acaba precisamente a los 5 años, a los 6, o a veces nomás le dura un fin de semana, porque nosotros como adultos le acabamos esa curiosidad. Y conforme nos hacemos adultos, pues, dejamos de serlo, de preguntarnos qué pasaría si yo haga esto, si yo hago esto, qué pasaría si lo dejo de hacer, por qué me va así en la vida, por qué no me va como al otro. O sea, tantas esas cosas que nos preguntamos y nos preguntamos, pero luego ni les buscamos respuesta. Y nuestra vida, lejos de encontrar un conocimiento, lejos de encontrar respuestas, pues nos volvemos en una queja constante. Ojalá y seamos como los niños y ojalá como los maestros de esas escuelas podamos seguir fomentando, fortaleciendo ese espíritu de curiosidad del niño. Y así muchas de las cosas podrán tener respuestas más lógicas, podrán tener resultados que nos ayuden a seguir siendo mejores humanos, ¿sí? Por eso aquí, cuidemos nuestros espacios donde los niños sean curiosos, cuidemos los espacios verdes, los juegos, cuidemos esos lugares en donde podemos recrearnos y preguntarnos tantas cosas, ¿sí? Ojalá y pues valoremos no solamente esas preguntas de los niños, sino la labor importante de un maestro de preescolar, de los papás que escuchan a sus niños y les responden y les responden y les responden. Qué suave es pues que sigamos fomentando esto. Y ojalá tú y yo, que ya somos adultos, pues también podamos volver a ser niños. Dicen que el conocimiento científico se obtiene con un método de, ¿sabe cuántos? 5 o 6 pasos, ya ni me acuerdo, pero el primerísimo no se me olvida, que es la observación, ¿sí? Cuando nosotros nos pongamos a observar, cuando nosotros veamos una cosa o la otra y nos preguntemos, de ahí empieza el conocimiento científico, porque luego nos planteamos problemas, pero ni siquiera somos capaces de observar qué pasa a nuestro alrededor. Entonces, podemos nosotros llevar una vida pues de respuestas, y si no de respuestas, aceptando en algún momento la voluntad de Dios. Muchachos, honor a quien honor merece, a esos padres de familia y a esos maestros que cultivan ese espíritu creativo, ese espíritu de curiosidad de los niños. Gracias, y no dejemos pues que eso se acabe, que los niños sigan preguntando y que nosotros como adultos también sigamos haciéndolo. ¿Cómo? Observando y divirtiéndonos. Hagamos este mundo un espacio bonito, un espacio que podamos disfrutar todos. Adelante. ¿Con qué piensan que pica el alacrán? Adiós. Otro de los puntos que debemos de realizar mientras está el terremoto es mantenerse alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes y de todo lo que pueda caerle como lámparas y muebles. Vamos a la siguiente cápsula, biblioteca. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Nos encontramos una vez más en la biblioteca pública
para hacer la recomendación de la semana. En esta ocasión quiero recomendarles una novela gráfica que se llama Dragones en el cielo. Aquí la tenemos. Y su autor es Sergio Andricaín y con ilustraciones de Israel Barrón. Es una historia muy curiosa. Imagínense, dos niños hermanos, una niña y un niño, que siempre ayudan en las labores de su casa. Ellos viven cerca de un bosque y siempre su papá les manda a hacer algo y ellos con gusto lo hacen. Son muy dedicados y son muy, muy curiosos también. Siempre al terminar las labores de la casa, van a un bosque, hay un bosque cerca de su casa y lo exploran. Siempre juegan, se divierten, conocen, exploran, hasta que un día, curiosamente, en una de esas tardes en las que andan explorando, se encuentran algo muy curioso, que es un huevo enorme, un huevo muy grande que apenas y pueden con él. Ellos observan a su alrededor y ven que pues no hay ningún animal. ¿Y qué creen que hacen? Pues lo que todo niño haría, se lo llevan a su casa. Cuando lo llevan a su casa deciden que van a incubarlo. Pareciera raro, pero hasta el papá, como ve que sus niños son muy buenos, el papá les ayuda y les coloca el huevo a un ladito de la chimenea para mantener el calor. Pasan algunas semanas y pues el huevo, pues nada, todo tranquilo, hasta que una tarde precisamente empiezan a escuchar un crujido. ¿Y qué creen que sale? Sale un dragón. Ellos están muy sorprendidos porque pues no creían. De hecho, ellos especulaban que podría ser un animal, un reptil, que podría ser algo fosilizado, y resulta que no, es un dragón muy colorido. La historia se desarrolla y le empiezan a dar de comer. También el dragón, por supuesto, empieza a crecer, pasan los meses y adquieren un tamaño muy grande. Pero como todo es sabido, y por todos es bien sabido, que los dragones pues avientan fuego por la boca. Y este dragón, a pesar de ya tener un enorme tamaño, pues no aventaba fuego. Y incluso para algunos pobladores del pueblo en el que vivían, les llamaba mucho la atención, pero se desilusionaban cuando el dragoncito abría sus enormes fauces y no aventaba ni una sola gota pues de fuego. Hasta que llegó por ahí una enorme dragón que cruzó el cielo en un día muy soleado. ¿Y qué creen? Pues resulta que el dragoncito por fin pudo aventar lo tan anhelado para todos los dragones, una enorme bocanada de fuego. ¿Y quieren saber cómo se termina la historia? Pues les invito para que vengan aquí a la biblioteca para que se enteren, lo lean y por supuesto, ¿por qué no? Lean otras historias que tenemos aquí en la biblioteca. Los espero y esa es nuestra recomendación de la semana. Muchas gracias. Y ahora te voy a mencionar 2 puntos que debes de realizar si quedas atrapado en los escombros. Y es que la primera es no tratar de moverse ni levantar polvo. Y la segunda es cubrirse la boca con un pañuelo o con tu propia ropa. Vamos a la siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, el Padre Pancho nuevamente con ustedes. Estamos hablando del valor del raciocinio. Y hay algunos vicios del raciocinio, es decir, argumentos que aparentemente pueden resultarnos tal vez muy ciertos, pero que tenemos que analizar cuáles fueron sus premisas, de dónde partió, cuáles fueron las verdades en las cuales se fincó. ¿Qué tal si uno de esos no es verdad? ¿Qué tal si uno de esos no era general? Lo que le pasa a una sola persona no podemos generalizarlo para todos. Tiene que ser algo que realmente sea común, de lo que estamos de acuerdo, para poder sacar una conclusión. Y entonces, bueno, pues es así cuando tenemos algunos tipos de falsos argumentos. La primera sería un círculo vicioso.
¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Y entonces, como que ahí entonces nosotros llegamos. No pudo haber huevo sin que hubiera gallina, pero tampoco pudo haber gallina sin hubiera un huevo primero, ¿no? Y entramos en que, bueno, los dos son causa, uno en el plano mental, racional, no podría haber uno sin el otro. En el plano real, pues también, ¿cómo se pudo dar? Es aquí el problema y lo que ya no tenemos nosotros una premisa para poder sacar conclusiones, ¿no? De manera que si alguien quiere hacer a partir de lo que haya sido la causa del huevo de la gallina, a partir de ahí quiere hacer alguna elucubración o bien algún invento, pues se topará con piedra, porque pues simplemente es un razonamiento que no tiene que ver nada. En algunas ocasiones se llegó. ¿Cuántos llegaron a discutir, por ejemplo, cuántos ángeles podían caber en la punta de un alfiler? Decimos, pues, es un raciocinio inútil que no nos va a llevar a nada y que nos va simplemente a poder estar confundiendo. ¿Para qué querer estar razonando sobre aquello que está dudoso o tal vez imposible de entender, cuando hay tantas cosas que sí podemos entender y que tal vez no las alcanzamos a resolver? El otro es cuando hay ignorancia de materia. Desconozco la materia, ¿para qué me pongo a discutir? Hay algunos que parece que saben de todo y en cuanto se empiezan a tener datos y comienzan a decir que tienen otros datos que lo vieron en internet como si eso fuera exactamente la verdad y lo van manejando a su antojo de todos los temas. Cuando vemos los verdaderamente sabios, qué discretos son, qué callados son. Cuando les preguntan, contestan muy acertadamente, definiendo muy bien las cosas, pero solamente eso, no andan presumiendo. Y entonces, bueno, es cuando la ignorancia habla mucho, pues puede caer en ese tipo de raciocinios o sofismas. Paralogismos de cuarto término, que es cuando no nada más tengo dos premisas para comparar, sino que tengo ya las dos premisas, la conclusión que saqué, y de esa conclusión saco otra conclusión, pero con las mismas dos premisas, sin haberle puesto un raciocinio también para saber y cómo relacioné con la conclusión aquellas premisas que había puesto, o qué nuevas premisas le pongo. Simplemente ya saco otra conclusión de allí. Así le llaman, de cuarto término, para decirle simplemente, a ver, no te apresures tanto, todavía tienes que hacer algún raciocinio más. Sofisma de lo relativo. Cuando atribuyen a todos lo que solamente a uno le pasa, o al revés, atribuyen a uno lo que a todos les puede pasar. Todos los hombres si tropiezan se caen. Bueno, puede haber algunos que no se caen. El raciocinio tiene que ser de otro modo, ¿no? Entonces, bueno, tú eres hombre, entonces tú te caíste, tú te vas a caer. Tú te estás sacando una conclusión porque estás aplicando lo de todos a cada uno o lo de algunos a todos. Y entonces dije, espérate, tu premisa no puede ser válida, por eso estás con esa metonimia o esa sinécdoque. Sofisma de lo consiguiente. Yo hice una afirmación y ya doy por cierto que esa afirmación es la verdad. Y a partir de esa verdad empiezo a hacer un montón de cosas cuando no he demostrado la verdad. O la verdad es evidente porque por sí misma no es demostración y entonces está claro. Pero si alguien me pregunta, ¿y por qué eso? Si alguien me dice, no estoy de acuerdo, bueno, tengo que demostrárselo, hacer un raciocinio para poder demostrar que eso es verdad. Si no demuestro que es verdad una de las premisas que puse, no puedo sacar más conclusiones mientras esté yo basado en la duda. Y entonces aquí cuando hablamos eso, del sofisma de lo consiguiente, saqué de conclusión aquello que no era debidamente probado. Igualmente cuando considero esencial algo accidental, que el hombre, por ejemplo, tenga una dimensión muy importante de su vida que sea lo sexual, pero que lo esté definiendo solamente por su sexualidad, entonces estoy parcializando, no estoy tomando a la persona en su totalidad. Y es entonces cuando va a ser falso el raciocinio que yo haga
si me baso solamente en esa dimensión, se me olvidan las demás. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Es importante saber que después de un terremoto vendrán réplicas. Si el lugar donde se encontraba fue afectado por el primer temblor, evite volver ahí. Vamos a la siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy hablaremos sobre la fosilización. Para hacer el tema un poco más grande, hablemos de la paleontología. ¿Qué es todo esto? La paleontología es la ciencia que estudia el pasado por medio de fósiles, de ahí la fosilización. Así que vamos a pensar, ¿qué es lo primero que nos imaginamos al escuchar fósiles? Pues claramente el fósil de algún dinosaurio, estoy segurísimo de eso. Pero estas son, pues, pocas criaturas de las que había fósiles. Fósiles es algo que sigue existiendo y seguro quedan más por encontrar, pero vamos a describirlos un poco más. ¿Qué pueden ser los fósiles? Ya pueden ser carbón, pueden ser piedra, restos de huesos. ¿De qué? No solo de estos gigantescos animales que vivieron hace muchísimo tiempo, sino también de conchas o de plantas, de insectos, y estos se pueden conservar en distintas maneras. Por ejemplo, adentro de la roca, o también está el proceso del carbón, que es cuando el carbón cubre ciertos organismos, ya sean por ejemplo hojas, que son lo más común, consigo mismo. Así, un organismo queda cubierto de carbón, se puede disolver este mismo, pero quedará grabado gracias a la capa de carbón que lo cubría, aunque este organismo ya no esté. También están otras cubiertas, las cuales pueden llegar a ser el ámbar. El ámbar es una de las pocas cosas que al fosilizar mantienen al organismo casi en una posición perfecta. Hablando del ámbar, esta es una de las pocas maneras de fosilizar que puede preservar a un ser, a un individuo, a una hoja, a un animal, en un estado casi perfecto y en una condición en la que éste no se va a poder disolver con facilidad, sino que al estar encerrado en este ámbar quedará petrificado, quedará fosilizado por el resto del tiempo. Claro que puede morir, y este va a morir, por algo es que está siendo fosilizado, si no se movería de ahí. Este cadáver quedará en una condición casi perfecta para que perdure por tantos años. Así que es por eso que todavía se siguen encontrando restos de fósiles en ámbar. ¿Cuáles son algunas de las actividades que nosotros organizamos, que nosotros creamos debido a los fósiles? Una de las actividades es el petróleo y el combustible. ¿Alguna vez han escuchado de combustible a base de fósiles? Bueno, pues que se imaginan, vienen de los fósiles que nosotros encontramos, ya sea distintos tipos de fósiles. El ámbar no, porque digamos que no es uno muy útil para hacer combustibles, pero sí, provienen de todos estos huesos que se pueden llegar a encontrar. Estos se van a disolver en materia para que pueda servir como combustible, así que los fósiles no solo sirven para descubrir la historia, sino también como combustible. Este combustible, por cierto, no es de lo más saludable para el planeta, ni tampoco para nosotros porque nos puede llegar a afectar, pero es lo que nos ha estado manteniendo a nosotros, a los coches, nos ha mantenido como civilización. Entonces, ¿qué aprendemos? Gracias a los fósiles, sea como sea que se vayan a presentar, ya sea en piedras, ya sea en árboles, ya sea en ámbar, en cualquier otra zona en la que se pueda petrificar, entonces pues ahí seguirán y necesitamos seguir encontrándolos. Y quizás no, pero ahí van a seguir y están listos para ser encontrados. Así que vamos a cuidar un poco más los combustibles fósiles porque estamos en una situación peligrosa, ya sabemos eso. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Estos fueron algunos tips que debemos de realizar antes, durante y después de un terremoto, esperando que jamás los llegues a utilizar, pero siempre mantenerse informados. Esto ha sido todo por hoy, yo me despido, mi nombre es Sergio Núñez y esto fue San Juan TV.